Muy buenas tardes. Reciban todos y todas una cordial bienvenida a esta charla semanal del día de hoy. En nombre de la Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la comunidad virtual les damos nuevamente la bienvenida. Es un gusto tenerles aquí el día de hoy para seguir intercambiando sobre estos temas de nuestro curso sobre apropiación y hoy hablando de diálogo de saberes, de la relación teoría-práctica y de la sistematización como forma de reflexión y investigación sobre nuestras prácticas. Como ustedes saben, este es el eje del curso y pues tenemos a un invitado especial el día de hoy, que es Marco Raúl Mejía, quien además es el autor de este curso. Entonces, bueno, mi invitación es a que podamos sacar el mayor provecho de esta charla con él, hacerle todas las preguntas que ustedes consideren necesarias, sobre todo pensando siempre en la sistematización que ustedes están realizando en el marco del diplomado, en el marco de los diplomados. Como aclaración, este es el primer encuentro que tenemos en donde estamos los dos diplomados juntos. Hoy vamos a tener, espero, más de 80 personas conectadas de los dos diplomados al tiempo, pues para intercambiar sobre estos temas. Entonces, mi invitación es para que ustedes piensen su sistematización, ¿no?, personal, y que esta charla la puedan aprovechar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo los dejo. Bueno, les quisiera explicar un poco la dinámica de la sesión. En un primer momento tendremos pues una pequeña presentación, un pequeño intercambio con Marco Raúl. Él nos va a presentar, nos va a hablar de algunos términos para ubicarlos, y posteriormente entonces pasaríamos al tema pues ya un conversatorio, a una charla con ustedes, ¿no?, para preguntas, impresiones y demás. Entonces, por ahora la idea sería que ustedes puedan digamos, tomar atenta nota de sus preguntas y demás, y por ahora no activar el micrófono, sino que lo activaríamos más adelante cuando abramos la opción pues de conversación. Antes de solamente iniciar con Marco, quisiera hacer una última prueba porque no sé si hay problemas de sonido. Quisiera saber si me están escuchando. Por favor, levanten la mano para saber si me están escuchando. Esta es una última prueba. Antes de empezar, por favor, si me están escuchando, levanten la mano con la herramienta de levantar la mano que ustedes tienen en el tablero. Perfecto. Perfecto. Sí, estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Entiendo entonces que nos escuchan bien, lo que está muy bien. Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos, le doy paso. Creo que nos están viendo, entonces, bueno, le doy paso a Marco Raúl para la presentación. Marco. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me encanta que podamos conversar de estos asuntos de la sistematización. El tiempo es bien apretado y yo quisiera como charlarles 4 cositas, aprovechar como 5 minutos en cada uno de para tratar de gastarme lo mejor posible estos 20 minutos. Primero quisiera como contarles históricamente de dónde viene esto de la sistematización. En segundo momento quisiera plantearles cómo se da ese relacionamiento entre investigación y sistematización. En tercer momento quisiera plantearles el asunto de la epistemología de la investigación, y en cuarto momento quisiera como plantearles el asunto metodológico de la sistematización. Un poco el origen histórico de todo este asunto de la sistematización tiene que ver, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo del norte planteó un apoyo al desarrollo al mundo del sur, y no solo al mundo del sur, sino a los países y los continentes que tenían que ser reconstruidos, un poco en la visión esa de que en la guerra, a alguna medida, Estados Unidos no había sido tocado en su territorio. Entonces aparece un asunto que es la cooperación internacional. La cooperación internacional plantea unos proyectos de desarrollo.
Y esos proyectos de desarrollo van a tener que ver básicamente con asuntos que permiten construir en el mundo del sur elementos bajo los cuales se apropien dinámicas que en el mundo del norte ya habían sido desarrolladas. Como la mayoría somos colombianos, por ejemplo, la Federación de Cafeteros en Colombia impulsó a finales del 50, comienzos del 60, todo un proceso de mejoradoras del hogar, que era un modelo norteamericano en el cual ellas ayudaban a los asuntos de salubridad, de cocer los alimentos, organizar las fuentes de agua, aprender a hervir el agua antes de consumirla, y luego fue pasando a procesos alimentarios. Otros países, por ejemplo, Suecia insistió mucho sobre educación de adultos. Y ahí una de las líneas fuertes fue la alfabetización. Pero se fue presentando un problema, y era que estos proyectos no se desarrollaban como estaban siendo escritos. Una cosa era el proyecto escrito y otra era lo que el proyecto realmente, la manera como se hacía el proyecto. Y entonces apareció cómo evaluar esos proyectos. Y entonces apareció la evaluación clásica, y son estos objetivos, se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Y entonces fue apareciendo unos grupos que decían que en alguna medida ese tipo de evaluación olvidaba esos procesos que corrían más allá de lo que eran las dinámicas en las que estaba enmarcado el proyecto. Es decir, que había mucha parte del proyecto que se realizaba bajo otras características y se perdía, y que muchos proyectos que habían sido desarrollados más allá de sus objetivos perdía toda la riqueza del proyecto. Entonces surge un poco una línea de cómo darle la voz a los participantes de esos proyectos, que no fueran simplemente los objetivos. Entonces apareció un tipo de evaluación mucho más participativa, de encontrarse con la gente, que al encontrarse en América Latina con dinámicas que se comenzaban a desarrollar ya en la década del 60, como la investigación acción participante, como la educación popular, comenzaron a ser cuestionados en cuanto lo que miraba era si se realizaba el objetivo y qué más del objetivo se desarrollaba. Entonces apareció un poco la idea que venía tanto en la educación popular, en la visión de Paulo Freire, como en la visión de la investigación de acción participante, en la línea de Orlando Fassborda, la línea de los brasileros, de Francisco Biogros, todo esto, sale la idea de cómo darle un lugar en esas evaluaciones al saber que se generaba en las comunidades, y ese saber que se generaba en las comunidades en una dinámica propia de ese saber que no era reducible a los procesos del conocimiento en los que estaba planteando el objetivo. Lástima, otro día podemos hablar, pero aquí aparece una crítica fuerte a los tipos de administración de proyectos, de gestión de proyectos, de organización de proyectos, que abren una línea diferente. ¿Qué es lo importante en ese periplo histórico? En ese periplo histórico lo más importante es que emerge con mucha fuerza la idea de que hay un saber y que las prácticas generan unos saberes que no necesariamente coinciden con los conocimientos, sino que esos saberes corresponden a una serie de procesos que no están plenamente predeterminados, pero que además es parte de la riqueza que las dinámicas de los grupos, de los sectores que viven la experiencia, se ven obligados a modificar. Hay cosas muy bonitas, como se cuenta de proyectos, por ejemplo, en el altiplano peruano, en el cual el proyecto decía hay que hacer pozos para las comunidades porque no tienen agua, pero la gente no usaba los pozos. Cuando se va a averiguar por qué no usaban los pozos, la gente lo que tiene es toda una tradición milenaria de tipo espiritual, en donde la Pachamama es fundamental y la Pachamama está en la tierra y ella es la que los dota de todos estos elementos. Entonces la gente no usaba
los pozos porque le iban a sacar le iban a sacar la fuerza, le iban a sacar el agua a la Pachamama. Pero lo interesante es que esa idea de saber comienza a tomar mucha fuerza. En ese sentido, históricamente, entonces, comienza a plantearse claramente, y ahí se debe mucho de la investigación acción participante, se comienza a plantear de una manera muy fuerte que esos saberes de la comunidad eran saberes que no corrían por los mismos criterios ni los mismos canales del conocimiento en su versión de ciencia clásica. Entonces comienza a construirse una línea en donde los saberes tienen unas formas particulares, y esos saberes, al tener esas formas particulares, es necesario encontrar cómo desarrollarlos. Entonces se dice, ¿cómo más allá? Entonces la sistematización, que históricamente comienza siendo ese proceso de evaluación, ¿cómo se logra que esa sistematización tenga un contenido mucho más claro de investigación? Entonces comienzan a ligarse a procesos de investigación. Entonces, en algún momento, para algunos, pues la sistematización comienza a acercarse más a una línea de investigación acción participante, a una línea de lo que pudiéramos denominar una investigación hermenéutica, en cuanto los actores le dan sentido a sus prácticas, y algunos toman de la teoría fundada y hacen el análisis del lenguaje, otros van a tomar aún de procesos de la etnografía y reorganizan desde la etnografía. Pero en algunas corrientes se comenzó a trabajar con más fuerza la existencia de una diferencia fuerte entre saber y conocimiento. Hay antecedentes bien bonitos de eso. Por ejemplo, hay una reunión que les recomiendo que consulten, creo que el texto también está colgado, es la Declaración de Venecia de 1986. Si ustedes lo leen, el texto plantea que estamos frente a los confines del conocimiento. Y esos confines de la ciencia y el conocimiento es una ciencia que se ha desarrollado y ha llegado a unos niveles grandísimos, pero que ese no se ha sabido relacionar con la sabiduría. Y cuando se habla de sabiduría, se refiere a saberes milenarios, a saberes de práctica, a saberes sociales, a las éticas que conducen esos comportamientos en la vida. Y entonces comienza a aparecer unos espacios en los cuales esa discusión no se termina de relacionar simplemente con el tipo de conocimiento que se daba en la ciencia clásica. Y ahí entonces se hace una diferenciación que comienza a ser bien interesante, y que el coloquio de Venecia tomó un camino muy bonito que les recomiendo también buscar. Hay una cosa que se llama el Manifiesto de la Transdisciplinariedad, que se da 10 años después con parte de los grupos que estuvieron en esa reunión de Venecia, y hay un físico, creo que rumano, si no estoy, Nicolaescu, que escribe el Manifiesto de la Transdisciplinariedad. Él es físico cuántico, y desde la física cuántica hace los replanteamientos de ese conocimiento y la manera como se está dando ese conocimiento. Y entonces el asunto es que allí entonces se comienza a hablar de que por el camino por donde entró todo ese tipo de investigación clásica era una investigación que se basaba en la experimentación. Y ahora aparecía una nueva dimensión de la realidad, y esa nueva dimensión de la realidad era la práctica. Y esto es muy importante. Ahí comenzamos entonces a encontrar que hay caminos investigativos distintos para el experimento y caminos distintos para la práctica. Entonces el camino de la práctica también entonces se da una afirmación categórica, y es posible ir a la realidad por el mundo del experimento o ir a la realidad por el mundo de la práctica. Las dos son dos dimensiones de entendimiento de la práctica, perdón, de la realidad. Y en ese sentido tampoco el camino de la práctica
es el camino. En ese sentido, la sistematización no se ofrece como una panacea para todo, sino que la sistematización entonces en ese momento comienza a ser un tipo de investigación que sirve para hacer visibles y hacer emerger los saberes que estaban en la práctica. Y entonces ahí viene un giro epistemológico muy grande, un giro porque hay que darle un lugar al saber. Y entonces aparece claramente qué es el saber. El saber es simplemente un hijo menor del conocimiento, un conocimiento en miniatura, un conocimiento particular, y entonces comenzó a aparecer con mucha claridad un asunto que era central, y es que así como había una episteme universal que estaba buscando todo el conocimiento, toda la ciencia, todo el método científico, aparecía también unas formas de saber de lo particular. Y esas formas de saber de lo particular buscaba y nos hacía visible epistemes singulares, pero no menos válida que las otras por la singularidad. Mientras en alguna medida toda la obsesión de la ciencia había sido la universalidad, acá era poder desentrañar lo particular, y lo particular que era capaz de enriquecer lo universal y de darle un lugar al conocimiento. Y eso significaba otra manera de forjar ese relacionamiento. Al producirse ese giro epistemológico, se produce tres cosas importantes. Uno, no hay una sola epistemología, hay múltiples epistemologías. Dos, las prácticas no tienen vocación de universalidad, sino de singularidad, y en esa vocación de singularidad, la práctica necesita unos mecanismos propios para ser investigados. Su investigación no se resuelve simplemente con decir que ella encuentra su verdad universal, sino que es una dimensión distinta. En ese sentido, nos encontrábamos frente a una realidad que tiene una dimensión en el conocimiento y otra dimensión en el saber. Eso, si lo quieren ustedes, los más cultos, tiene una razón en Foucault. Foucault dice que el conocimiento es propio de las disciplinas, el saber es propio de las prácticas. Y hace una reflexión bien bonita Foucault mostrando eso. Pero un poco la perspectiva latinoamericana ha ido más allá, en el sentido de que al plantear la complementariedad de estos procesos, fija una relación que tiene un carácter decolonial. Es decir, la relación eurocéntrica y del conocimiento eurocéntrico con el conocimiento que se da en el mundo del sur significa un relacionamiento sobre otras bases. Y esas bases son unas bases que nos dicen hay en el sur unas epistemes que surgen desde las cosmogonías propias, que surgen desde las prácticas, que surgen desde los contextos, y en las cuales muchas de las formas universales son transformadas, son modificadas, son rehechas y en algunos casos son reinventadas. Tanto que autores como Aventura de Sousa Santos ha llegado a plantear que lo que en estos momentos el sur, hay un texto que les recomiendo también de él, que se llama Epistemologías del Sur, que surge de una experiencia muy bella de él que tiene con comunidades originarias bolivianas, y él tratando de entender que era todo el mundo que se movía en esas comunidades originarias. Entonces, ese camino es un camino en el cual comienzan a emerger esas epistemologías del sur en la perspectiva de Boaventura que les decía. Entonces surge en esa historia un lugar de la práctica tiene unos saberes, pero además coloca sobre el contexto unas epistemes particulares. Esas epistemes particulares dialogan con las formas universales eurocéntricas de otra manera y da la perspectiva de ese trabajo. En ese sentido, entonces, fue necesario desarrollar una propuesta metodológica.
Y entonces, ¿qué termina siendo la sistematización? La sistematización termina siendo una forma de investigar las prácticas. Y una forma de investigar las prácticas que se relaciona desde estos presupuestos epistemológicos, se relaciona con el conocimiento e intenta un tipo de interacción con él. Por eso el punto de partida es la práctica. Si ustedes han visto en la experiencia que están viviendo, lo primero que se les pide es que cuenten su historia y que hagan un escrito con su historia de lo que ustedes hacen, para que ustedes encuentren en esa historia que ustedes tienen una articulación y un sentido para lo que van a encontrarse a lo largo del curso. Por eso el punto de partida no es el de los profesores, el punto de partida es la práctica de ustedes. Y en ese sentido, ese ejercicio, decimos nosotros, en un primer ejercicio metodológico, es convertir la práctica en experiencia. ¿Y qué es experiencia? Experiencia es esa práctica reflexionada en un primer momento por los actores de ella, que permiten ver las emergencias, los acontecimientos que existen en la práctica de las personas. ¿Y eso qué significa? Significa que es un encuentro con lo que se hace, pero en un esfuerzo por convertirlo categorialmente y darle un estatus de saber y de conocimiento. Es decir, no es un ejercicio de sentido común. Por eso se trabaja con preguntas, y la sistematización lo primero que hace es preguntarse ¿para qué voy a sistematizar? Porque el para qué va a determinar mucho de los qué y mucho de los cómo y de las herramientas que se va a utilizar. En ese sentido hay como yo diría, todo el fundamento de la sistematización está basada en el diálogo de saberes y la negociación cultural. ¿Por qué? Por una razón simple. Antes todo estaba en el conocimiento y habían unos sabios que eran los que nos decían cómo era el conocimiento. En pedagogía eso nos daba un modelo instruccionista, es decir, todos lo repiten el rollo del maestro, el que no lo repita se rajó. Por eso hay gente que, curiosamente todavía, que califica tesis así. No se pregunta qué está trabajando el estudiante, sino se pregunta si lo que el estudiante está trabajando coincide con el planteamiento del profesor, y raja al estudiante si no coincide con el planteamiento del profesor. Esa es una rememoranza de una forma de conocimiento que tiene que ver mucho con esa cosa que se desarrolló durante 400 años, de un conocimiento único, cerrado, verdad absoluta, en la que simplemente yo soy un consumidor pasivo de ella. Hoy creo que hay premios Nobel como Prigogine en química, como el mismo Charpak en física, como algunos en biología, que nos muestran que hay unos caminos distintos de ese saber y de ese conocimiento. Entonces digamos que hay un caminito que es práctica, que se convierte en experiencia que vuelve a la práctica, porque siempre está consultando la práctica, que se vuelve en saber, y que si sabe volver a la práctica se convierte en conocimiento. Por eso, en alguna medida, esperamos que al final de este ejercicio, de este diplomado, cada uno de ustedes y cada uno de los grupos tenga un texto básico con el cual ustedes comiencen a interlocutar con el mundo. Y entonces, en donde ustedes, a partir de la práctica, tengan una concepción de la apropiación con la cual van a ir a discutir a sus comunidades. Y no nos interesa si el contenido de esa idea de apropiación se parece mucho a los tutores que ustedes tuvieron. Lo que nos interesa es que se parezca a ustedes, a lo que hagan, y les sirva para ir a su lugar de práctica, conversarla con sus compañeros, conversarla con todos los que ustedes trabajan, y poder hacer un ejercicio de apropiación de otro tipo. Una apropiación basado en el diálogo de saberes y la negociación cultural. Yo creo que me estoy alargando, dejo por acá para que podamos conversar un poco.
Perfecto, Marco, muchas gracias. Muy bien, entonces en ese sentido les propondría lo siguiente, digamos como hemos hecho en las demás sesiones. Vamos a empezar a interactuar con Marco. Entonces, para tomar el orden de palabra para preguntas, para comentarios sobre su sistematización y demás, por favor levanten la mano y entonces empezamos a tomar el orden de las intervenciones. Escucharíamos un par de intervenciones o de 3 intervenciones y vamos tratando de dar respuesta o bueno, también conversando, porque en la misma esencia del curso esta charla también es co-creativa y también es de conocimiento colectivo. Entonces, en este momento les invitamos a que levanten la mano y puedan hacer sus preguntas a Marco sobre la sistematización y demás. Muy bien, entonces ahí les dejo para que vayan levantando la mano y voy a empezar de una vez a dar la palabra. La primera mano que se levanta es del usuario rinconantonio2014@gmail.com. Entonces, por favor, activa tu micrófono como se muestra en la pizarra y te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. La inquietud del profesor es la ciencia y tecnología, a pesar de, digamos, hace poco que empezó a funcionar, pero están dando unos pasos agigantados a todo nivel. Entonces, yo me pregunto, la tecnología en todo nivel está avanzando a esos pasos tan agigantados que no sabemos si la misma ciencia se ve como autodestruida. No, qué pena, Rincón, un momento, no te estamos entendiendo, parece que hay algún problema con tu micrófono, no se entiende muy bien lo que estás diciendo, no sé. Sí, bueno, la verdad es que el sonido no está bien, no está estable. También tengo complicaciones para escucharlos claramente. Ahora sí. No. Sí, no lo estamos escuchando. Si te parece, Rincón, por favor escribes la pregunta y aquí con Marco tratamos de responderla. Qué pena contigo que hay un problema con el micrófono. Gracias. Muy bien. Vamos con Gloria Estela. Gloria Estela, por favor, activa tu micrófono. A ver si tenemos mejor suerte con tu micrófono. ¿Me escucha? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Inicialmente, pues, con este tipo de sistematización es la primera experiencia que he tenido. Entonces, al principio, cuando nos pidieron que sistematizáramos, leímos pues cuáles eran como las intenciones. Siento que uno se siente un poco perdido porque es un panorama muy amplio, ¿cierto? El contar la experiencia, pues uno por dónde inicia, puntualmente qué información debe de ir ingresando paso a paso. Entonces mi pregunta es como esa, ¿cuáles son como esas categorías a nivel metodológico en la que la sistematización se puede ir desarrollando de una manera en la que uno puede ir viendo una coherencia en el texto y cuando el otro lo lee puede ir sintiendo lo mismo? Muchas gracias. Perfecto, Gloria, muchas gracias. Anotamos tu pregunta. Rincón está trabajando, perdón, está escribiendo la pregunta. Sí. Gracias. Entonces, bueno, es para mientras que Rincón la responde, no sé, bueno, les damos tiempo para que vayan levantando las manos las personas y respondemos esto mientras tanto. Mira, Gloria Estela, normalmente cuando uno inicia el proceso, uno hace la delimitación a partir de 3 preguntas. Una primera es, ¿para qué voy a sistematizar? Porque me cambia totalmente el sentido. Si yo voy a sistematizar para ayudar a mejorar la práctica que tengo, va por un sentido. Pero si yo lo que quiero es hacer una publicación con lo que hago, va por otro lado. O si yo simplemente lo que quiero es hacer una primera reflexión sobre la práctica, la hago. Entonces, creo que ahí se da un primer
un primer lugar en el cual la sistematización toma forma. El segundo momento va en el sentido de tu pregunta. Normalmente lo que uno hace de una manera muy rápida, que fue lo que hicieron, es pedirle a la persona que haga una descripción grande del contexto en el que está. Nosotros llamamos a eso un poco historizar la práctica. Es decir, que la persona se coloque frente a la práctica y dónde la ubica. Y en torno a ello, entonces la persona se hace unas preguntas. La pregunta le permite delimitar qué específico en esa historia va a poder trabajar. El punto que tú estás planteando de las categorías es uno de los asuntos más interesantes, porque normalmente en la investigación tradicional a uno le piden que tenga las categorías claras desde el comienzo. Y acá un poco, a partir de las preguntas, uno las va delimitando. Y por ejemplo, eso que te parece a ti muy amplio al comienzo, va a ser muy importante cuando tú trabajas, luego tú ya tienes 2 o 3 relatos y se te va a decir, bueno, ahora vas a leer eso y vas a sacar unas cosas que llamamos nosotros las líneas fuerza. ¿Qué son las líneas fuerza? Las líneas fuerza son las categorías motoras de la práctica, pero ya leídas por el actor de práctica. Si ahí ves, entonces tenemos otra distancia con la investigación tradicional. Las categorías no son previas al proceso, pero no solo no son previas al proceso, sino que brotan de la misma práctica que te muestran las líneas fuerzas. Hay un textico mío que se llama La sistematización empodera y produce saber y conocimiento. Se consigue por ahí, y yo tengo ahí, creo que en el capítulo 4 muestro un ejercicio de cómo salen las categorías y cómo se producen esas categorías. El otro punto ahí por donde es que va a ser una diferencia grande, en la investigación tradicional, a ti te piden el marco teórico de entrada. Acá el marco teórico lo va dando el proceso del actor mismo, en la medida en que saca autores con los cuales ha trabajado, autores que se le presentaron en el camino, porque es un complemento. En toda práctica hay implícita una teoría, pero hay una teoría que en el sentido de la práctica es distinta a la visión esa de teoría universal. Cuando yo acabo de asesorar una tesis en el CIN de Medellín, sistematizando la sistematización, que también les recomiendo que entren a la página de Combos. Combos es una institución en Medellín que trabaja con niños de calle y chicas al borde de prostitución. Y allí hay una reelaboración muy bonita, porque Combos, para poder dar cuenta de su experiencia, se ve obligada a reelaborar categorías y a construir categorías y a rediseñar las herramientas. No es lo mismo no es lo mismo un sistema observante, así sea participativo en investigación clásica, así sea de la investigación de acción participante, que acá que se busca encontrar los sentidos de los actores y los autores. Entonces, sí, nos fuimos un segundo, pero ya estamos de nuevo, ¿verdad? Muy bien, ya estamos de nuevo. Bueno, entonces, Gloria, ahí te vas a encontrar con que en ese momento en que tengas 2, 3 relatos, vas a hacer un ejercicio de líneas fuerza y tú vas a encontrar las categorías en tu relato, y eso te va a permitir construir ya con lo que los asesores o los profesores del módulo de apropiación o de desarrollo humano te van a dar. Entonces tú te das cuenta que tú tienes ya un escrito, y desde él y desde tus categorías tú haces diálogo de saberes con tus profesores,
no simplemente el centro. Se nos volvió a ir un momento, ya estamos de vuelta. Sí, se está lloviendo por aquí. Estamos Puede contestar, sí. La ciencia y la tecnología. estamos por aquí con problemas sí, de conexión, por eso se nos ha caído. Sin embargo, creo que la pregunta ha quedado, digamos, resuelta, ¿no? Digamos en el sentido de que las categorías, como se decía, pues van emergiendo, ¿verdad? Y pues que estas cosas, digamos, las van a decir ustedes mismos sobre la práctica, sobre la marcha, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta quedó resuelta. Estaba esperando la pregunta de Antonio, que nos decía que iba a escribir la pregunta en el chat. Entonces la seguimos esperando para que por favor la puedas poner. Aprovecho este momento también para darle una bienvenida a los profesores del diplomado que se encuentran en este momento también en la sala. Está Tania, está Cecilia, y bueno, por ahora los veo a ellos, a Tania Gorea y a Cecilia Vicentini, profesoras del diplomado. Entonces también les doy una cordial bienvenida en este momento. Bueno, nos decían una pregunta que sí salió acá, si nos pudieras repetir el texto que tú nombraste para leer, que es de tu autoría, Marco. Ahí el texto se llama La sistematización empodera y produce saber y conocimiento. Decía que ahí hay toda una propuesta metodológica. Es muy curioso, pero por ejemplo, en los peruanos, cuando lo llevaron allá, plantearon que ellos le colocaban el título de La sistematización, una forma de investigar las prácticas. Y el Ministerio de Educación de Bolivia lo sacó para los maestros en Bolivia y lo tituló La sistematización, una forma de investigar las prácticas, de investigar y transformar nuestras prácticas. Es decir, el mismo texto va mostrando la manera como este asunto de la sistematización comienza a ser comprendido. Perfecto. Estefanía, ¿está pidiendo? Sí, para. Solo que, ¿sabes qué? Yo creo que voy a apagar la cámara y solo nos quedamos con el sonido. Sí. A ver si funciona mejor, ¿te parece? Sí. Entonces vamos a apagar la cámara y solamente nos van a escuchar para ver si funciona mejor la conexión. Muy bien, entonces en este mismo orden, regálame un segundo, por favor. Hola, buenas bien, tardes. entonces, Yo tenemos quisiera en el orden de palabra con una pregunta en Estefanía particular. tiene la Cuando palabra, se te escuchamos. refieren a la sistematización, digamos, quieren hacer una diferencia entre la sistematización de la metodología cuantitativa o definitivamente están cerca, pero digamos cada uno desde sus distintas formas de hacer. Digamos, lo pregunto porque cuando nos indicaron que hiciéramos la sistematización de la información, teníamos la duda tener la duda de cómo hacerlo. Y sobre todo porque, digamos, la experiencia está más cercana a la investigación cuantitativa. Entonces, entiendo, según lo que dice el profesor, que se trata de una forma de condensar, digamos, los saberes y conocimientos construidos entre todos, pero quisiera, como si nos pudiera contar en qué forma más específicamente se puede realizar. Muchas gracias, Estefanía, perfecto. Entonces, Marco. Mira, Estefanía y todos los compañeros y compañeras, ha sido muy interesante ese transcurso de la sistematización, porque en ese transcurso tú te encuentras, recuerden en la entrada histórica que hacía, uno es comienza como una ayuda a la evaluación, dos, hace una transformación en una evaluación que
hace visibles los saberes de los grupos sociales con los que se trabaja. Pero tres, encuentra un saber propio de las prácticas. Y en ese saber propio de las prácticas tiene una relación con algunos tipos de investigación más de corte cualitativo. Más en algunos de mis textos tú vas a encontrar que yo digo que la sistematización es una de las formas de investigación cualitativa. Yo no sostendría eso. Y no la sostendría ¿por qué? Porque ya hoy en el desarrollo que hemos hecho, en el avance que tenemos, hay un texto mío que le recomiendo, que está publicado en una revista venezolana que se llama Diálogo de Saberes, que se llama En búsqueda de la epistemia de las prácticas. Y ahí entonces, cuando ya comenzamos a darnos cuenta que es que el saber no es una forma menor del conocimiento, sino que es otra forma de ese relacionamiento, entonces nos damos cuenta que Muy bien, volvemos nuevamente, de nuevo, una disculpa que la lluvia está afectando nuestra conexión de internet acá. Pero bueno, no, ya estamos de vuelta, entonces seguimos con la... Bueno, Estefanía, te decía entonces que en ese momento en el cual se plantea como cercana y una de las formas de investigación hermenéutica, pero luego cuando seguimos avanzando en la elaboración y encontramos que el saber es una dimensión de la práctica, la práctica es una dimensión de la realidad semejante a la experimental en el método científico clásico, comenzamos a trabajar un poco más por qué se producen unas dicotomías y por qué en alguna medida yo llego a sostener por ahí en algún texto que Occidente está montado sobre esas dicotomías porque sobre eso ha construido el poder de lo que es más valioso que lo otro. Y en eso, por ejemplo, en estos momentos, la separación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, la realidad es una. La realidad es cuantitativa y no es cualitativa en la organización que hacemos para ello. Entonces, en ese sentido, la sistematización hoy trata de no apuntarle a esas separaciones, sino desde un mundo mucho más integrado, más integral. No van a ver cuando trabajen lo de desarrollo que aparezca el buen vivir. El buen vivir hoy es una dimensión, un entendimiento del desarrollo desde que ha comenzado a desarrollarse a partir de la emergencia de esos fenómenos en América Latina, en donde el buen vivir plantea como una crítica muy fuerte al desarrollo basado en el crecimiento. Y entonces hace una elaboración de él y entonces muestra la integralidad de la naturaleza y lo humano, como eso es integral. La integralidad entre lo material y lo espiritual. Entonces podemos decir que hay una anécdota muy bella que te la cuento, que se la leía ahí a Prigogine, el premio Nobel de Química, del 78. Él dice que la separación entre lo cuantitativo y lo cualitativo en Occidente tiene que ver
Perfecto. Bueno, entonces, este autor dice que esa separación es una separación que tiene que ver con el tipo de cero que se introdujo en Occidente. Es lo mismo un poco esas cosas que nos enseñaron a nosotros en la universidad y que todavía, de que lo cuantitativo es de la derecha, lo cualitativo es de la izquierda. Y lo que estamos es frente a un mundo. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, propiciamos sistematizaciones que tienen elementos de lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo que pasa es que sí hay que hacerle la reflexión y el rigor para poder ajustar eso. Perfecto. Listo, muchas gracias, Marco. Perfecto. Vamos entonces con más preguntas. Tengo dos preguntas. Vamos bueno, primero está el usuario curaduriamuseo@itm.edu.co. Entonces, pide la palabra, por favor, activa tu micrófono. Curaduría Museo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, profesor Mejía, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Yo tengo la siguiente inquietud y es, al momento de hacer la formulación de esta sistematización de experiencias, se dan dos condiciones, que es la condición personal y la condición institucional, ¿cierto? ¿De qué manera puedo entonces yo en el constructo de ese documento, donde estoy sistematizando la experiencia, organizo esas dos condiciones para poder dar cuenta, pues, como de mejor manera de ese proceso? Perfecto, gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque nos vuelve a mostrar esas dimensiones de la realidad. Y de lo que estamos son dimensiones de la realidad. Nosotros llamamos eso, cuando lo trabajamos, distintas formas de la práctica. Y en alguna medida es el narrador inicial el que le da forma a esas narrativas. Por eso hay procesos de sistematización que tienen mucho de construcción de subjetividad, porque lo que está es el sujeto indagando por las condiciones de sentidos en los cuales ha construido una relación. Y uno tiene que aprender a diferenciar eso. Nosotros decimos, en relación a procesos en educación popular, decimos que hay que diferenciar entre procesos de individuación, procesos de socialización, procesos de vinculación a lo público y la participación en procesos organizados. Cuando uno comienza a relacionar eso con los procesos de sistematización, lo que hace un asesor es ver un poco en el primer relato que organiza la persona cuáles son como los núcleos desde los cuales está la motivación y la producción de sentido de él y de ella. Entonces el cruce entre lo personal y lo institucional va a tener que ver con una cosa mucho más interesante. Es que es en ese cruce donde la persona desarrolla sus habilidades. Y en muchas ocasiones la sistematización lo que va a mostrar es un poco, es el lugar de interés de la persona por ver cómo ha estado construyendo sentidos, significados. Nosotros decimos dos cosas, que es que la sistematización permite la emergencia de la práctica en el mundo de significado del sujeto, pero en esa emergencia permite la emergencia de la novedad. Y la novedad puede que sea una novedad que no lo es para la sociedad, pero es tan importante que lo sea para el sujeto, porque el sujeto lo coloca en un horizonte de transformar su práctica, de organizarla. Entonces, al movernos en las múltiples dimensiones, como no hay una dimensión universal, sino que tiene múltiples dimensiones, lo que hace un asesor de sistematización es permitirle que se desarrolle y que se encuentre con eso. Luego vendrá la posibilidad de discutir con otras dimensiones del saber y conocimiento. Pero entonces sinteticemos diciendo que esa mezcla inicial entre lo institucional y lo personal lo hace el actor de práctica, el actor que está sistematizando, porque él es el que le va a dar los sentidos a ese proceso. Ya vendrá luego, a medida que va haciendo distintos tipos de relatos, la mezcla de todos esos relatos va a ver la manera como él ve lo institucional y como
toca lo institucional, su práctica personal. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Tenemos una pregunta en el chat de usuario J. Eduardo 1958. Dice, práctica, experiencia y saber retroalimentado de forma permanente se torna en conocimiento válido y reconocido para la comunidad que lo produce. Es como una pregunta que tú lo tienes, Marco. Práctica, experiencia y saber retroalimentado de forma permanente se torna conocimiento válido y reconocido para la comunidad que lo produce. Yo creo que en el sentido de lo que plantea Eduardo, ahí estamos frente al corazón de la sistematización, porque si la sistematización fuera solo práctica, la práctica sola no habla, la práctica es muda. La práctica necesita de un ejercicio de interrogación de ella para que ella hable de sus sentidos, hable de sus significados. Por eso el primer paso es la capacidad de convertir la práctica en experiencia. Es decir, la experiencia en el sentido de John Dewey, pedagogo norteamericano, es el saber que está posterior a la práctica. En ese sentido, pudiéramos casi decir que la experiencia es práctica reflexionada y el saber es la organización de esa práctica pasada por la experiencia y convertida en una forma. ¿Se cortó? No. Convertida en una forma en la cual la experiencia dice categorialmente, y no solo categorialmente. Hay una anécdota muy bonita que hicimos nosotros, una experiencia con campesinos del Fique. Trabajaba un amigo, Juan Gaviria, del Fique, y entonces se planteó cómo lograr que unos campesinos del Fique sistematizaran. Entonces, la sistematización es un acto en el lenguaje. Recuerden que Humberto Maturana dice que la realidad es una construcción en el lenguaje. Y nosotros agregamos, es una construcción en el lenguaje que para una ciencia que se desarrolló como conocimiento científico es desde la experimentación, y para lo que se desarrolla en los procesos de sistematización es una realidad práctica en esa dimensión de Maturana. Entonces, el lenguaje se da en la narrativa del grupo humano con el cual uno trabaja. Entonces, allí se planteó, bueno, pero entonces vamos a hacer que estos compañeros fiqueros escriban. No. Los compañeros fiqueros tienen una narrativa en sus lenguajes particulares que son de la cultura. Entonces, los compañeros campesinos tienen una narrativa mucho más cercana al lenguaje oral, pero tienen unos formatos de ese lenguaje oral en la cual procesan y organizan el sentido de lo que hacen. Curiosamente, los campesinos del Fique, uno los tiene en Nariño, en el Cauca, en Antioquia, en Santander, y todos ellos son unas regiones donde la música es muy prolífica. Entonces, ellos lo que hicieron fue sistematizar desde trovas. Hay un famoso libro de sistematización de los campesinos del Fique que está sistematizado en trovas, y es grandísimo, y circuló en su tiempo entonces sus procesos de difusión son distintos, no son solo el libro, sino que en ese tiempo eran los cassettes, luego los CDs, luego es decir, el formato del lenguaje tiene que ser un formato coherente en la cultura del sujeto que va a hacer la sistematización. De hecho, de una forma más radical, yo no puedo poner a sistematizar en texto escrito a campesinos analfabetas. Entonces, ese saber, en este caso que lo estoy mencionando, en el sentido de la pregunta de Eduardo, encuentra la relación para esa comunidad de una práctica que se reflexiona a partir de la experiencia y que se convierte en saber a partir de un formato que es la trova, y que
y que es musicalizada y que organizan, en donde contaban la historia de su organización, los sentidos de sus luchas, porque es muy importante, es que la sistematización por eso no es, y aquí avanzamos un poquito, por la vía de esta pregunta, la sistematización no es objetiva, la sistematización es autoobservante, se mueve en los sistemas autoobservantes, y en ese sentido entonces uno tiene que colocar ciertos elementos de rigor para poder construir ese sistema autoobservante y darle un lugar. Entonces, pudiéramos decir ahí que ese saber es la organización de sentidos, que en algunos casos va a volverse conocimiento. Yo los invito a que miren esa experiencia de Combos. Son 4 tomos salidos de una reflexión que hoy se estudian en algunas universidades para trabajar con ese tipo de grupo humano, niños al borde de calle y chicas camino a prostitución. Entonces muestran toda una experiencia en donde es necesario rehacer las categorías y los sentidos con los cuales trabajan, porque la sistematización en últimas es una producción de sentido en la vida de los actores, que es capaz de dialogar con el saber constituido para mostrar otros caminos y en algunos casos otros conocimientos, enriqueciendo el conocimiento que existe sobre ese saber. Perfecto, Marco. Perfecto, muy bien. Entonces vamos con la pregunta de Andrés Torres Cañas, que tiene la palabra. Por favor, activa tu micrófono. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Escuchamos bien, sí, Andrés. Ok, qué pena. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas con la conexión, entonces quería asegurarme. Bueno, profesor, pues yo entré realmente tarde, no pude escuchar gran parte de la charla. Pero respecto a la última pregunta que respondió el profesor Marco, yo quería comentar lo siguiente y hacerle una pregunta. Nosotros, pues por lo menos para la institución en la que yo trabajo, el proceso de sistematización de las experiencias que realiza la institución, en este caso, pues es una institución que por ser pública viene marcada en un conjunto de normas, de reglamentos, incluso pues de normas como la INCONTEC para la certificación. A mí me ha traído varios problemas el tema de cómo logro yo sistematizar, por ejemplo, una experiencia como la de un curso, como la de un taller, una salida, en el marco de que las preguntas deben ser lo suficientemente claras como para que puedan ser medibles y que puedan dar un resultado que una institución como el INCONTEC pueda verificar, por ejemplo, pero que a la vez pues no sean tan restrictivas como para que una persona como la que está viendo el curso o el taller pues las pueda responder. Aclaro eso. Pues he tenido experiencias con cursos con personas de la tercera edad donde se les hace muy difícil responder, por ejemplo, con una encuesta con números, de 1 a 3, de 0 a 5, ¿cómo le parece esa experiencia? Les ha parecido complicado. Entonces yo he recurrido más a un plano un poco no tan objetivo, sino más objetivo, más de la experiencia de la persona, pero entonces me viene el otro problema. Entonces mi pregunta básica para el profesor Marco es, ¿cómo uno puede llegar a tener un intermedio entre ambos mundos y que eso sea efectivo para instituciones como estas instituciones que reglamentan y que certifican estos procesos en las instituciones públicas particularmente? Muchas gracias. Gracias. Mira Andrés, creo que tú tocas uno de los asuntos centrales a toda esta discusión, que un poco lo planteábamos cuando Estefanía nos hacía la pregunta, y es
por las relaciones entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Qué tanto de lo uno y qué tanto de lo otro? O cómo garantizar que los dos estén integrados. Te inicio con una anécdota. Por ejemplo, en Inglaterra hoy han comenzado a introducir procesos de sistematización para el mundo de la escuela. En ese sentido, en la evaluación del maestro, así estén metidos en todo lo de pruebas PISA, en todo esto, hay una producción del maestro sobre su práctica que comienza a ser valorada y tenida en cuenta como parte de la evaluación del maestro. Pero eso ha sido una lucha, y ha sido una lucha porque de todas maneras el paradigma dominante en todo este tiempo no solo es ese, no es solo el paradigma cuantitativo, sino es un paradigma estadígrafo, y es un paradigma estadígrafo que tiene un relacionamiento entre la estadística y la psicología, y que en algunos procesos de evaluación está siendo muy discutido a nivel internacional. Te cuento otro lugar en donde esto ha sido un poco replanteado, en la misma Finlandia, una de las mejores educaciones del mundo, en donde aparece ese sistema de producción. Pero nada, aquí en Colombia, hoy, Fía Alegría, para América Latina ha diseñado un sistema de evaluación de calidad en donde incluye la sistematización. Y más, me contaban en estos días que está siendo valorado para que el Ministerio de Educación reconozca esa propuesta como una propuesta válida para certificarse de calidad. Entonces a mí me parece, cuando te digo estas cosas, te digo, voy a decir algo bien fuerte. Estamos en un momento en el cual la ciencia, hoy, en toda la discusión, el grupo más abierto que lee todo esto, plantea 4 elementos. 1, no hay ciencia sin historia. 2, no hay ciencia sin contexto. 3, no hay historia sin lenguaje. Y en el lenguaje están presentes los intereses de quienes orientan la ciencia. Y 4, no hay ciencia sin poder. Entonces, cuando tú me haces una pregunta, te digo, hay que responderla desde esos 4 asuntos. ¿Por qué ciertos sistemas terminan siendo más valorados? ¿Y por qué son los únicos que se permiten? Porque en alguna medida hay un escenario de poder que es lo que le da valor a eso. Hoy estamos, por suerte, en un gran replanteamiento. Vuelvo y los invito, y a ti te invito, Andrés, a que mires el texto del manifiesto de la transdisciplinariedad, porque hay un momento en donde Miss Brown hace un replanteamiento muy fuerte de todo este sistema de mediciones, y es un texto que está hecho por un físico cuántico, no está hecho por alguien que ha fracasado en algunas matemáticas, como dicen algunos. Entonces ellos que fracasan en matemáticas no les queda sino de emigrar de las matemáticas. Es un texto de un físico cuántico. Hay un profesor muy cercano a nosotros, también físico cuántico, de la Universidad Nacional de Colombia, que puedes buscar también en sus textos, están en muchas bibliotecas. El profesor Jairo Giraldo, que acaba el año pasado de sacar un texto sobre nanotecnología, en donde muestra cómo esos sistemas que se están dando en esta física son abiertos, son amplios, y tiene una larga discusión sobre cómo se da eso. Entonces creo que hay que decirle al que trabaja con sistematización que estamos en un momento en el cual toda la ciencia en el modelo de ciencia que es verdad única, cerrada, se constituye en sistemas observantes. Hoy el mundo va también a una serie de sistemas autoobservantes. Y no es que se acabó la una o la otra,
porque si no, eso serían miradas apocalípticas. Una no viene para acabar la otra, viene para enriquecer la otra. Entonces, estamos enriqueciendo los sistemas observantes, estamos enriqueciendo los sistemas cuantitativos con sistemas autoobservantes, y con sistemas autoobservantes que leen a lo cuantitativo de otra manera. Perfecto, Marco, muchas gracias. Tenía una pregunta muy corta de Joana, que nos preguntaba ¿cómo y cuándo se reconoce un saber? Joana nos preguntaba esto de Char hace un momento, entonces, sí, ¿sabes cómo y cuándo se reconoce un saber? La primera característica de un saber es que es un saber que habla de una práctica, y habla de una práctica que tiene múltiples dimensiones, no tiene una sola dimensión. Entonces ese saber lo que hace es enlaza esas múltiples dimensiones de la práctica y construye un sentido de él, organiza una unidad de sentido. Y en alguna medida, porque el reconocimiento no puede estar al interior, porque si no sería la exaltación del saber común, si no sería un cierto acto populista de validar todos los saberes como son. No, el saber tiene que comenzar a cumplir también allí un cierto rigor, y ese rigor es que sea capaz de explicar esa práctica con sentido para una serie de actores externos, y que los actores externos sean capaces de reconocer esa práctica, pero es en el doble sentido. Ese saber, al comunicar hacia afuera, tiene que hacer un ejercicio de autovalidación en quienes están adentro de él, y entonces también deben reconocerse en esa narración que se hacen los actores de eso. Es decir, una gente del museo pues puede sacar su cosa muy bonita, pero necesita hacer un ejercicio interno de interlocución, no para que hacerlo como dicen que es, pero que los que están al interior de la práctica pueden decir, sí, ahí está la práctica que hacemos en el sentido que tú la haces, de la manera como la construyes. Por eso, ese momento que hablábamos ahora, que les digo que está en el capítulo 4 del libro, es el momento de ser capaz de sacar las líneas fuerza de lo que yo hago a partir de mis escritos iniciales o de las narrativas orales iniciales, como en el caso que les contaba del Fique, que va a ser muy importante, porque es sacar a la práctica simplemente de dar vueltas sobre ella, y es colocarla en una dimensión de autorreflexión, de reflexión con otros, que le permite cómo saber hacerse entendible, hacerse explicable y capaz de comunicar el sentido sobre el cual está construido y el cual tiene sentido. En ese sentido, allí comienzan unas validaciones. Luego van a venir otras. Por ejemplo, hacer visible el conocimiento y los marcos teóricos sobre los que trabaja la apuesta. Alguien que trabaja en museos necesariamente va a tener que referirse a la manera de los autores que lo influyeron y por qué hace esa práctica así, y de pronto encontrar que lo que comenzó a sistematizar, él ya lo está haciendo distinto, de una manera diferente a como le dijo ese autor del cual se basaba. Entonces, en ese momento, esa relación con el conocimiento museal lo va a poner en relación con su práctica, y él va a poder decir, tomamos la experiencia del Museo Guggenheim y desde él reelaboramos en las particularidades de nuestro contexto este aspecto, por eso nosotros proponemos una práctica que se basa en esto. Entonces es un ejercicio de diálogo de saberes, de negociación cultural permanente, en donde yo voy construyendo un texto que al moverse desde la diversidad y me hace visible la emergencia de esas múltiples diversidades, me coloca en un espacio y me coloca a mí como productor y productora de saber. Y esa es la novedad. La novedad es que yo ahora no soy simplemente el guía en un museo
y que hago y hago y hago, sino que yo le comienzo a encontrar un sentido a partir de la reflexión que organizo, y esa reflexión que organiza tiene un sentido, tiene una unidad, y mi práctica se hace significante. Y me vuelvo productor de saber fácilmente ese texto, lo puedo colocar en una revista, o lo puedo colocar en un libro. Yo espero un poco que al final de este proceso, muchos tengan unos textos muy bonitos, que hasta dé la posibilidad de construir un libro al final desde las experiencias de todos ustedes. Perfecto, mira, perdón, Marco. Hubo otra pregunta en el chat, pero creo que ya la acabas de responder, porque Alex nos preguntaba que se mencionó que la sistematización no es subjetiva, pero entonces, ¿cómo garantizar la objetividad de una experiencia personal? Y creo que en lo que acabas de decir está el tema de la objetividad, ¿no? Sí, yo creo que aquí es muy importante. Hay unas dimensiones de rigor que yo tengo que ir experimentando. Yo no puedo volver la cosa una pura experiencia de subjetividad y que se expresa como quiere. No. Yo tengo unos controles sociales que son la gente con la que vivo la experiencia. Pero además, yo debo tener unos elementos que me garanticen cómo yo me relaciono con el saber constituido. Porque no es un ejercicio puramente autojustificante, sino que es un ejercicio en el cual yo, a la vez que construyo un sistema de saber en torno a mi práctica, a lo que hago, establezco unos niveles de relación con las teorías que están insertas en esos procesos. En la educación le pasa algo mucho cuando hace esto. Uno le dice a las personas, bueno, pero ¿cuál es el currículo que usted practicaba? Yo no sé. Pero cuando usted les pone a hacer el ejercicio, ahora escríbame qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo es esto, él va a encontrar que así no haya hecho explícito la concepción de currículo que tiene, termina siendo prisionero de una concepción de currículo y en muchas ocasiones en contravía de lo que él conceptualmente dice defender teóricamente. Entonces uno les muestra cómo terminan aparentemente con un discurso súper progresista, pero están prisioneros de otra cosa. Yo les digo a algunos de la organización sindical que a veces, cuando uno hace esos ejercicios de sistematización, descubre que tienen discursos políticos de izquierda, pero prácticas pedagógicas de derecha. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces, yo creo que la última pregunta, ¿no? Está usuario H Monilla T. Entonces, tienes la palabra, por favor, activa tu micrófono. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta, profesor, va relacionada con lo que planteó una compañera que me ha antecedido a usar mi palabra, relacionado con lo institucional y lo personal. Desde mi experiencia, las alianzas público-privadas pues tienen una mayor influencia, y cuando hablo de alianzas hablo de la agencia pública, como los ministerios, las Redes Unidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la agencia privada pues son los operadores que contratan esta agencia pública para el desarrollo de los programas. Generalmente estos programas vienen con una metodología y unas guías de apropiación, generalmente con asignación de recursos para desarrollarlas. Pero empieza la contradicción, porque generalmente estas estrategias, por ejemplo, como la estrategia de la primera infancia de 0 a siempre, no consultan las necesidades reales de la población a las cuales va dirigida estos recursos y estas acciones. Entonces, mi pregunta se fundamenta es cómo romper metodológicamente esa contradicción que a veces es antagónica entre los fines de la institución y las necesidades reales de los actores, para que a partir de allí puedan transformar su propia realidad y su entorno. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Ay, esa sí es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque, a ver, si nos volvemos a una de las preguntas anteriores, de lo medible,
una de las grandes dificultades está que todo sistema estandarizado está construido sobre respuestas. Entonces, en los sistemas estandarizados, tú lo que tienes que cumplir es una lista de chequeo. Y esa lista de chequeo, supuestamente, si tú haces toda la lista de chequeo, llegaron tantos, organizaron tanto, tenés las listas, echaste el discurso, la gente participó, es esto, listo, el curso salió bien. Pero nosotros en educación y en esta perspectiva de educación crítica y todo, decimos, tenemos una discusión muy grande ahí. Porque la lista de chequeo, lo único que sirve es para saber si la actividad se hizo. La lista de chequeo, lo único que hace es garantizar que la actividad, como estuvo programada y prediseñada, se hizo. Pero cuando tú te encuentras con el grupo, te das cuenta que por el grupo no pasó nada. En el grupo no hay ninguno. Nosotros llamamos a eso un proceso con resultado cero. Porque la lista de chequeo lo único que me garantiza es que se hizo la actividad. En cambio, en la perspectiva crítica, nosotros decimos que lo que la persona debe tener claro es el horizonte de para dónde va y tener la brújula. La brújula para ir con los caminos, para ir por los caminos que va la gente y no perder el horizonte. Y no perder el horizonte de sentido por el cual va el grupo. Entonces yo creo, no más, yo estaba en estos días en un departamento del país haciendo una experiencia educativa y fue terrible, porque realmente lo programado no tenía que ver nada con el grupo que estaba, con la posible apropiación del grupo que estaba. Entonces hubo que rediseñar el taller totalmente para lograr que ese grupo pudiera montar un proceso con brújula, no con lista de chequeo. Pero yo creo que esa es una discusión que se va abriendo y va tomando camino, solo en la medida en que constituyamos una masa crítica en el país. En esta perspectiva vamos a poder ir hacia allá. Yo me muevo en esa masa crítica y eso hay que dejarlo claro. Y es ahí donde estamos un poco tratando de levantar estas concepciones distintas. ¿Y esto qué significa? Significa que las acciones educativas tienen que vigilar las capacidades que están construyendo. No podemos seguir construyendo simplemente procesos de competencias, porque eso es una lista de chequeo. Si yo no instalo las capacidades en las personas, si no garantizo el desarrollo y la continuidad del desarrollo de esas capacidades, la gente lo que hará son procesos instrumentales, aprenderá a hacer cosas y terminarán entonces, simplemente como está pasando, estudiando mucho para responder pruebas, pero no en un sistema educativo que sea capaz de formarles las capacidades, las habilidades y las competencias que necesita un ser humano colombiano en las particularidades regionales, en la pluriculturalidad de este país, para ser ciudadano del mundo, pero hijo de la aldea. Entonces creo que ese es un juego, pero a lo que te invito y a los invito a todos es a que comiencen a andar con brújula, no más con lista de chequeo. De acuerdo. Bueno, creo que uno de los objetivos de este diplomado definitivamente es formar masa crítica en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos 50 personas aquí conectadas, interesadas en formar masa crítica por esa vía. Pues bien, entonces no hay más preguntas, no hay más manos levantadas, por lo que creo que podríamos finalizar este encuentro. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. Tuvimos más de 50 personas conectadas en esta charla. Como saben ustedes, este encuentro queda grabado y pues lo vamos a exponer en el aula virtual de cada curso, el curso de líderes comunitarios y de identidades museales, para que ustedes puedan repasarla,
revisarla con todo detalle, y seguro que esta charla también aporta elementos muy valiosos a su sistematización individual y pues también al trabajo grupal que están haciendo en este momento en la interacción con sus compañeros y compañeras. Entonces, darles nuevamente las gracias a Marco, darle también un especial agradecimiento por haber participado de esta charla. Gracias, Marco. No, y a todos, anímense con la experiencia de sistematización. Van a encontrar que si la hacen en el sentido de la brújula, no en el sentido de la lista de check-in, de dejarse llevar porque ustedes saben, tienen una práctica y son capaces de colocar eso en una dimensión de saber y conocimiento y convertirse en productores de saber y conocimiento. En últimas, la dominación y el control en esta sociedad de hoy está en seguir teniendo gente que hace cosas y gente que son los que piensan, los que deciden políticamente, los que deciden intelectualmente. Necesitamos comenzar a juntar en quienes hacemos las cosas la capacidad de pensamiento, la capacidad de acción, de producción de saber, a la vez que transformamos nuestras prácticas. Por eso los invito y las invito a que vivamos la experiencia de ser productores de saber en esta experiencia bellísima que nos propone este diplomado. Muchas gracias, Marco. Perfecto. A todos nuevamente muchas gracias. Seguimos en contacto. Seguimos ahí en el trabajo grupal en el aula. Todas las personas que participaron hoy en este encuentro tienen una puntuación de bonificación en el marco del diplomado. Pues bueno, seguimos ahí en el trabajo. Cualquier inquietud derivada de esta charla, ustedes la pueden reencauzar con sus docentes. Marco siempre está muy cercano al curso y pues cualquier pregunta, exactamente, a la orden además. Entonces cualquier pregunta que ustedes tengan adicional, pues pueden hacernosla llegar por medio de los profesores, ya que todos somos de este lado un equipo. Entonces, muchas gracias, que pasen muy buena tarde y seguimos en contacto. Un cordial saludo y buenas tardes. Chao, chao.